Eh, ya nos encontramos en el escenario número 4. Mañana empieza, ¿sí? Todos los escenarios, cada una de las semanas van de miércoles a martes. Entonces mañana miércoles empieza el escenario número 4, en el que también está ligado con una primera entrega. Entonces, en la sesión de hoy voy a hacer un repaso, un resumen de lo que comprende el escenario número 4 y les voy a retroalimentar esa entrega que ustedes deben realizar. Permítanme, entonces les comparto aquí la pantalla. Sí. Listo, ya está la pantalla compartida. Entonces, como les decía, en este escenario tiene que ver con el modelamiento. Bien, ¿a qué hace referencia este modelamiento y especificación de problemas? Es hacer un análisis previo a darle solución a un determinado problema. Previo a que nosotros realicemos un algoritmo, previo a que nosotros realicemos un programa, es importante que nosotros modelemos ese problema. ¿Para qué? Para identificar cuáles son sus entradas. Acuérdense, discúlpenme el dibujo que voy a hacer si no queda muy bien. Vimos nosotros que tenemos unas entradas que están relacionadas con unos datos. Esas entradas, esos datos ingresan aquí a un proceso en donde encontramos aquí un procesador y aquí tenemos un algoritmo. Entonces lo que significa es que para que se pueda procesar ese algoritmo, se pueda llevar ese algoritmo y pueda obtener, ¿qué obtengo acá? Obtengo las salidas, obtengo la información. Necesito de entradas, necesito datos. Entonces, nosotros como entradas, como datos, nosotros vamos a identificar lo que necesite el algoritmo para que pueda dar unas salidas, pueda obtener una información. Es decir, recordemos aquí que nosotros tenemos que conozco,
Y acá, ¿qué quiero saber? Entonces, cuando yo hago un modelamiento y especificación de problemas, es reconocer todos estos elementos. Reconocer cuáles son las entradas, reconocer cuáles son las salidas, reconocer qué conozco, reconocer qué nos solicitan, ¿sí? Es decir, qué quiero saber, identificar los datos. Recordemos que nosotros vimos tipos de datos, si son enteros, si son reales, si son naturales, si son caracteres, si son booleanos, si son string o cadena de caracteres, ¿sí? ¿Qué son esos datos? ¿Cómo nosotros los vamos a representar esos datos? También nosotros podemos identificar qué condiciones deben satisfacer las entradas. ¿Para qué? Para que el algoritmo sea consistente. ¿Qué condiciones deben satisfacer las salidas? Etcétera. Entonces, existen una serie de elementos que nosotros debemos identificar antes de empezar, digamos, a hacer nuestro programa, nuestro algoritmo. Voy a representarlo aquí, por ejemplo. Entonces, voy a escribir aquí información acá, información identifiquemos, por ejemplo, a un problema estos elementos. ¿Cuál es la información relevante? ¿Cuál es la información irrelevante? Perdón. ¿Y cuál es la información solicitada? Otro punto que debemos ver es si es suficiente la información. ¿De acuerdo? La información del problema, el enunciado, ¿es suficiente para nosotros obtener estas salidas, para obtener esa información? ¿Es suficiente ese enunciado? Sí, no. Si no, ¿qué nos hace falta? Si nos hace falta, pues ¿qué debemos hacer? Es decir, no puedo dar respuesta a la información solicitada, pedir más información o de pronto hacer un supuesto. Listo, yo doy esa información, doy esa salida, pero voy a asumir este dato, ¿sí? Un dato que haga falta, ¿sí? Lo podemos considerar entonces en otro punto. Otro elemento que nosotros podemos identificar es la cantidad de entradas. ¿Qué significa la cantidad de entradas? Mire que aquí estamos identificando como entradas, como datos. ¿Qué datos, qué entradas se requieren para el algoritmo funcione? Estas entradas son datos que se requieran, ¿de acuerdo? Y que necesita el algoritmo. Es decir, información que no se conozca, ¿sí? Información que no se conozca, datos que no se conozcan, entonces
por tanto deben ser suministrados al algoritmo. Entonces, cantidad de variables, decimos cuáles son, nombre, tipo de dato, análogo lo hacemos con las salidas, cantidad de salidas, es decir, la información que se solicita cuáles son, nombre, descripción, tipo de dato, como yo les decía, condiciones deben las entradas, condiciones que deben tener las entradas. Esas condiciones, ¿para qué? Para que cuando estas entradas le lleguen aquí al algoritmo, sean consistentes esas entradas, sean consistentes esos datos. Por eso es que yo le coloco aquí condiciones que deben tener esas entradas. Por ejemplo, que debe ser mayor a 0, debe ser X mayor a Y, por decir algo así. Cualquier tipo de condición que deban tener estas entradas. F, análogo para las condiciones de salida. Condiciones tener las salidas. Dentro de esas condiciones de las salidas va la expresión o las operaciones o las expresiones que den respuesta que quiere saber. Vamos a hacer un ejemplo. Para entender cada uno de estos puntos. En naranja de Pedro Rodríguez encuentra España, Dinamarca, dejarían líneas coloradas lejos, blancos, por decir algo. Su dueño no sabe cuántos animales tiene de cada especie. Su dueño no sabe cada especie. Lo que sí sabe es que el número total de cabezas, digamos acá, es 60. La suma total de patas es un problema. Que me ayude
Pedro. ¿Cuántas gallinas? ¿Cuántos? Bien. Mire que tenemos un enunciado. Entonces, voy a colocar estos puntos y voy a resolver cada uno de esos puntos. Vamos a resolver cada uno de estos puntos. Información relevante. Identifiquemos la información relevante, la información irrelevante y la información solicitada. En la granja de Pedro Rodríguez, que se encuentra en Silvania, Cundinamarca, esa línea será información relevante, será información irrelevante o información solicitada. Me interesa para este problema saber que la granja es de Pedro Rodríguez. No. En la granja, digamos, quiero saber, identificar el lugar. Entonces le voy a colocar aquí un color. Ese color, por ejemplo, para identificar que es información relevante. Pedro Rodríguez, que se encuentra en Silvania, Cundinamarca. ¿Será información relevante, irrelevante o solicitada? Es irrelevante. No me interesa si la granja es de Pedro, de Pablo, de Tomás, y si se encuentra en Silvania o en otro lugar. Para dar respuesta a este problema que yo acabo de plantear, esta información es irrelevante. La voy a colocar con otro color. Voy a seleccionar esto. Se crían gallinas coloradas y conejos blancos. De pronto a mí no me interesa de qué color son las gallinas para el problema. No me dice cuántas gallinas de tal color ni nada, no. Se crían gallinas coloradas y conejos blancos. Se crían gallinas. Información relevante. Coloradas. Para el problema esto es irrelevante. Y conejos. Relevante. Blancos. Irrelevante. Su dueño no sabe cuántos animales tiene de cada especie. ¿Será información relevante o irrelevante para el problema? En este caso, o será información solicitada. Aquí más adelante dice, se le pide que le ayude a Pedro a conocer cuántas gallinas. Entonces, como aquí ya está esta información, entonces digamos, esta información es relevante o irrelevante. Voy a preguntarles a ustedes. Dicen ustedes, su dueño no sabe cuántos animales tiene de cada especie. ¿Relevante o irrelevante? Relevante, dice Pedro, relevante. Listo. Es relevante porque, digamos, eso hace parte de lo que se solicita. Lo que sí sabe es que el número total de cabezas es 60 y la suma total de patas es 218. Es relevante. Se le pide que le ayude a Pedro en conocer cuántas gallinas y cuántos conejos tiene.
¿Era información relevante, irrelevante o solicitada? Parte que estoy subrayando. Se le pide que le ayude a Pedro en conocer cuántas gallinas y cuántos conejos. Solicitada, exacto. La voy a colocar aquí con otro color. Listo, esa es la información que me solicita. Entonces, esta, digamos, esta parte es la parte A. Identificar información relevante, irrelevante y solicitar. La B. ¿Es suficiente la información? Necesitaré más datos. Y está entrecortando el sonido, permítanme, entonces yo coloco aquí el cable directo. Permítanme un momento. Bueno, espero que mejore la comunicación. ¿Listo? Me avisan cualquier cosa. Listo, muchas gracias. Entonces, como dicen, muy bien, es información suficiente. ¿Qué nos dice el C? Cantidad de entradas. ¿Cuáles son? ¿De qué tipo? Recordemos las entradas, lo que se necesita ingresarle al algoritmo para que pueda hacer las operaciones. Miremos a ver entonces aquí. Entradas, algo que se desconozca, necesite solicitar. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se necesita ingresarle? Es decir, yo ingreso algo que desconozca. Esas serían las entradas. ¿Qué necesito ingresarle? ¿Qué me hace falta que el algoritmo conozca? ¿Qué valor? Y que se necesite introducirle a nuestro algoritmo. Cantidad de cabezas y patas. Entonces mire que yo ya la sé. Yo ya sé que hay 60 cabezas y yo ya sé que hay 218 patas. Entonces, si yo ya las conozco, si yo ya las sé, no se consideran como entradas. Bueno, entonces mire que yo no necesito entradas porque ya toda la información la tengo. Bueno, entonces aquí yo voy a decir no hay entradas. Cantidad de salidas. Cantidad de salidas, es decir, información, lo que quiero saber. Entonces, ¿qué me dice? Que en este caso, la salida o lo que se requiere saber, lo que se solicita es saber cuántas gallinas y cuántos conejos.
Esos son salidas, es información que genera el algoritmo, es información que se desea saber. ¿Qué se necesita saber? Cantidad de gallinas y cantidad de conejos. Entonces mire que yo ya puedo identificar entonces como salidas dos. Que son cantidad de gallinas. ¿Cuáles son? Cantidad, bueno, digamos, de gallinas y C, cantidad de conejos. Entonces yo ya sé cuántas dos, cuáles son G y C. Descripción, cantidad de gallinas, cantidad de conejos. ¿Cuál es el tipo de dato? Exactamente. De tipo entero. No puede ser 3 gallinas y media. 8.3 conejos. No. Deben ser enteros. Condiciones que deben tener las entradas. Como no hay entradas, no hay. Condiciones que deben tener las salidas. Exactamente, es eso. Una entrada es cuando se desconoce un dato, ¿sí? Si se desconoce, entonces se solicita que se ingrese ese dato y en ese caso sería entrada. No hay entradas, exactamente. Cuando se desconozca un dato, pero yo ya sé cuántas cabezas hay, sé cuántas patas hay, no necesito introducirle más información, ¿sí? No necesito introducir, pedir más información, más valores, más datos para que yo pueda hacer este cálculo. Por eso es que no hay entrada. Muy bien. Entonces miremos, ¿qué condiciones deben cumplir las salidas? Entonces, en esta de las condiciones de las salidas, uno puede decir que la cantidad de gallinas más la cantidad de conejos mayor a 0, por ejemplo, que lo identifica uno fácilmente. Y aquí en estas condiciones que deben tener las salidas, debemos colocar también la expresión o las expresiones que me den respuesta al problema. Entonces, recordad que en esta parte también es lo que deben realizar ustedes en la entrega, que ahorita voy a socializarla. Cuando pidan condiciones que deben tener las salidas, se debe colocar acá la expresión expresiones que den solución al problema. Entonces, escribamos las expresiones, las condiciones para las salidas. Entonces, ¿qué dice uno? Si yo ya sé qué cantidad de gallinas, lo voy a pasar acá, qué cantidad de gallinas
C, cantidad de conejos, y me dicen que el número total de cabezas es 60. Entonces uno puede plantear aquí una ecuación que G es la cantidad de gallinas más la cantidad de conejos, como cada uno tiene una cabeza, esa suma debe ser igual a 60. Entonces mire que ya estoy colocando acá una condición para las salidas. Por eso yo digo acá expresión o expresiones que den respuesta o solución al problema. Listo. ¿Qué más me dice acá? La suma total de patas es 218. Eso me sirve para otra condición de salida. ¿Cuál sería esa expresión? Que la suma total de patas es 218. Como las gallinas tienen 2 patas, es decir, 2 patas por la cantidad de gallinas, más 4 patas por la cantidad de conejos, ¿sí? Porque los conejos tienen 4 patas, eso me debe sumar 218. ¿Listo? Condiciones de salida. Recuerden, yo debo colocar la expresión o expresiones que me den respuesta al ejercicio. Tengo 2 ecuaciones, 2 incógnitas, entonces ustedes ya lo pueden resolver por cualquier método que ustedes hayan estudiado en su cálculo. Igualación, sustitución, eliminación, etc. Vamos a desarrollarlo a ver. Digamos, esa es la ecuación 1, la ecuación 2. Digamos aquí de 1, voy a despejar, por ejemplo, G, voy a hacer por sustitución, G igual a 60 menos C. Esta la voy a llamar la ecuación 3. Entonces voy a decir aquí reemplazar. En la otra ecuación, en la 2, ¿qué me queda? Voy a reemplazar este 3 aquí en esta 2, que sería entonces 2 veces E 60 menos C más 4C igual a 2, 18. Dos por 60, 120 menos 2C más 4C igual a 218. Menos 2C más 4C, 2C, que sería igual a 218, menos, este está aquí en este lado de la igualdad, lo voy a pasar al otro con signo contrario, 120. Por tanto, C será igual, ¿cuánto da esto? 120, 80, 98, 98 sobre 2. Por tanto, C igual a 49. Entonces yo ya encontré la cantidad de conejos, ecuación 4, y esa ecuación 4 la puedo reemplazar en la 3, reemplazando 4 en la 3.
me dice la 3G igual a 60. 60 menos C. Menos 49. G igual a 11. Entonces, estas son las condiciones, ¿de acuerdo? El último punto es de condiciones que deben tener las salidas. Planteamos la expresión que dé respuesta a la solución. Entonces, planteamos las expresiones y resolvemos el ejercicio. Encontramos que hay 49 conejos y hay 11 gallinas. Eso es lo que debemos hacer entonces en un modelamiento y especificación de problema. Exactamente, ya en esta última parte, en el F, condiciones que deben tener las salidas es desarrollar, así como dice Alfonso, el problema. Bien, voy a ir ahora a la actividad. Miremos aquí qué encontramos. En el escenario 4, en actividades evaluativas, encontramos la entrega o las entregas. Voy a descargarlo. Entonces, miren lo que ven ustedes en esta primera entrega de la semana 4. Un primer punto dice, un gusano quiere trepar la pata de una mesa en la cual se encuentran 5 manzanas. El gusano inicia su recorrido desde el suelo. Cada hora el gusano asciende a centímetros, pero desciende o cae de centímetros. Si la altura de la pata es h centímetros, ¿cuántas horas pasará antes de que el gusano alcance las manzanas? Entonces tenemos un enunciado y nos preguntan ¿cuántas variables de entrada, o lo que vimos ahorita, cuántas entradas tiene el problema? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de datos tiene cada uno? Así como lo vimos ahorita. ¿Cuántas variables de salida tiene el problema? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de datos tiene cada una? ¿Qué condiciones deben cumplir las entradas? ¿Qué condiciones deben cumplir las salidas? Recordar entonces, hago énfasis, como condiciones de salida son las expresiones y el desarrollo, como lo decía Alfonso ahorita, la solución del ejercicio. Ese es un primer punto. Segundo punto, determinar si un punto de coordenadas X y Y se encuentran en el interior de un cuadrilátero con vértices 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. Igual, para este mismo enunciado, para este enunciado, deben ustedes responder estas preguntas. ¿Cuántas variables de entrada tiene el problema? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de datos tiene cada una? ¿Cuántas variables de salida del problema? ¿Cuáles son? ¿Qué tipo de datos tiene cada uno? ¿Qué condiciones deben cumplir las entradas? ¿Qué condiciones deben cumplir las salidas? Finalmente deben hacer un cuadro comparativo con las respuestas anteriormente formuladas. Un cuadro comparativo en donde diga, por ejemplo, para el ejercicio 1, las variables de entrada son estas. Para el ejercicio 2, las variables de entrada son estas.
variables de salida de uno y del otro, condiciones de entrada de uno y del otro, condiciones que deben cumplir las salidas del uno y del otro. Eso es lo que deben hacer ustedes ahorita en esta entrega de la semana número 4. Esta entrega va a ser de forma individual, y aquí está, del 1 al 4 de mayo, del sábado al 4, tienen para que ustedes lo carguen aquí en entrega escenario 4. Estos dos ejercicios de forma individual. No sé qué pregunta tengan ustedes. ¿Alguna duda? Esa actividad la pueden entregar en Word, la pueden entregar en Excel, no interesa el medio. Que ustedes la entreguen, es válido. El documento ustedes lo encuentran. Lo que pasa es que este equipo es institucional y de pronto no se tiene acceso para descargar el archivo. Pero ustedes, ¿dónde lo encuentran? Mire, ustedes entran al escenario número 4. En el escenario número 4 hay una parte en donde dice actividades evaluativas. ¿Listo? Y aquí lo pueden descargar. Me dicen si tienen algún problema y yo se los enviaría entonces por correo. Bien, aquí ya me lo dejó abrir. Ahí está, el mismo que yo les acabo de mostrar. El gusano, para responder estos 4 puntos. Y el cuadrilátero, también para responder los mismos 4 puntos. Hagan un cuadro comparativo entre los dos ejercicios, dando respuesta a estas 4 preguntas. Listo. Por el momento les voy a colocar el link de la asistencia para que por favor lo diligencien. No sé qué más preguntas tengan de este escenario y de la entrega correspondiente. Daniela, sí, o sea, dan respuesta, por ejemplo. Colocan acá punto 1, punto 2. ¿Qué son las preguntas? ¿Cuántas variables tiene el problema? Por decir algo, bueno, este tiene 4, este tiene 5. ¿Cuáles son? X, Y, Z, W.
por decir algo. ¿Qué representa cada uno? ¿Y cuáles son? A, B, C, D, E. Ahí están haciendo el cuadro comparativo, bueno. Y así para cada una de las preguntas. ¿Qué tipo de dato tiene cada una? ¿Cuántas variables tiene el problema? Y van respondiendo entonces cuántas variables de salida tiene el problema del punto 1, 2, condiciones que deben cumplir las entradas, condiciones que puede ser un gráfico de esa un cuadro comparativo de esa forma. El tema es modelamiento, bueno, modelamiento de problemas. Listo, perfecto. Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, por favor me la hacen saber por la bandeja de entrada. Recordar entonces que este trabajo es de forma individual y está habilitado este sábado 1 y finaliza el 4 de mayo. Listo, entonces a todos. No sé si haya más dudas, más inquietudes de esta parte, de este escenario de modelamiento y especificación de problemas. Listo, perfecto. Entonces a todos gracias por la asistencia, la participación. No olviden realizar el registro de asistencia. Quedo atento a sus inquietudes y nos veremos entonces en nuestro próximo encuentro. Feliz noche para todos, que descansen.